cruza el río Guadalquivir y conecta el centro de la ciudad con Triana. Fue construido en el siglo XIX y está inspirado en puentes parisinos. Para el barrio de Triana yo creo que es un punto de encuentro y un punto también de identificación. Es cuna de historia, cuna de patrimonio y sobre todo la cuna y el nacimiento, el origen del arte. Cuenta con una de las mejores vistas de la ciudad y es uno de los barrios más icónicos de Sevilla. Hoy paseamos por el puente de Triana y sus alrededores. Muy buenas, Lola. Oye, qué placer tenerte de nuevo. Desde luego que sí, el placer es mío. Paseando por nuestra ciudad y hoy vamos a pasear por tu barrio, nada más y nada menos. Nada más y nada menos, me siento ya súper adoptada, súper querida. Y bueno, ya es mi casa, ya la siento como mi casa. Bueno, nos encontramos en uno de los puntos más emblemáticos de Sevilla, en este pedazo de puente que tenemos y vamos a hablar sobre él, vamos a conocer más cuál es el origen del puente de Triana. Pues si te parece vamos a empezar por el nombre, que sabes que a mí me encanta conocer lo que es el origen, los cimientos, por así decirlo, de la base, ¿no? Y antes de Puente de Triana, que es como nosotros lo conocemos coloquialmente, realmente su nombre oficial es Puente de Isabel II, porque fue durante su reinado, en 1852, que se inicia y se termina la construcción del puente, así que en su honor lleva el nombre oficialmente de la reina Isabel. A mí es verdad que lo de decir que el río separa Sevilla y Triana no me gusta mucho, porque aquí no es que seamos especialmente de separarnos y dividirnos, todo lo contrario, nos encanta juntarnos, estar apretaditos. Del siglo XII ya surge la necesidad de cruzarlo, entonces se va a construir un puente de barcas, que es totalmente, bueno, pues heterogéneo, cambiante y por supuesto móvil. Entonces para el siglo XVI ya empieza a haber la necesidad por parte del Estado de decir, oye, esto hay que centralizarlo, hay que hacer un puente fijo, estable, que nos dé cierta garantía, pero es verdad que no va a ser hasta 1852 que se empiece a construir este puente de Triana. Este puente que está inspirado nada más y nada menos que en puentes parisinos. Claro, es que yo antes te iba a decir, bueno, es un puente con historia, pero es un puente que además tiene hermanos parisinos. En 1844 ya estaban trabajando en el puerto de Santa María dos ingenieros franceses que construyeron puentes como el de San Alberto, por ejemplo, y para 1850-52 se les llama, se les convoca para hacer, bueno, pues había una especie como de proyecto de encargo público para tres posibles proyectos a puente de Triana. Había diferentes opciones, pero finalmente fueron estos dos ingenieros franceses los que terminan haciéndose cargo del trabajo, del proyecto, y van a hacer lo que se conoce como arquitectura de hierro, que bueno, pues una tendencia súper novedosa en Europa. Tenemos, por ejemplo, desde mercados como el de Málaga, estaciones, tenemos también la Lonja del Barranco, así que bueno, esa arquitectura de hierro y cristal que es muy industrial, es muy pesada visualmente, pero es muy ligera a la hora de construir y que nos viene pues especialmente bien, sobre todo para zonas de tránsito, zonas que no necesitamos cierta agilidad, por así decirlo, en la construcción. Así que es un puente de hierro, que además el hierro se funde en la localidad del Pedroso y es súper característico por esos lunaritos, no esos círculos que van sustentando, pero que no solo decoran, sino que lo que hacen es sujetar lo que es la fortaleza, no lo que es el cimiento de toda la pasarela, que además, bueno, como has podido ver es bastante generoso, son 149 metros de largo, 7 de ancho, así que es un puente que se abre. Bueno, es un puente único en el mundo y bueno, así ha sido elegido, ¿no?, como escenario principal de muchas películas o series a nivel internacional. Recientemente, por ejemplo, la serie de Berlín, ¿no?, que hemos visto que se ha grabado justo aquí, o sea que tenemos que estar muy orgullosos de este pedazo de puente que tenemos aquí en nuestra ciudad. Te decía antes, único en el mundo, y que te decía que tenía hermanos franceses, porque es que está inspirado y es prácticamente un calco del antiguo puente de Carrusel, que ya no existe, pero bueno, tenemos su hermano, por así decirlo, que si Dios quiere nos va a durar muchos años más. Eso. Justo debajo tenemos nuestro característico río Guadalquivir. ¿Qué significa el río Guadalquivir para Sevilla y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo? Pues el río Guadalquivir ha sido el gran benefactor a nivel, bueno, pues económico, social, artístico, ha sido el gran dador de esas posibilidades, esas oportunidades, esas experiencias, pero también ha sido el responsable de algunos castigos, algunos martirios en cuanto a enfermedades, epidemias, también, bueno, pues lo que es la defensa, la protección propia de la ciudad, pero es la columna vertebral, el eje que bueno, pues sobre el cual se ordena la ciudad. Y además con eso, bueno, pues permite la construcción de barrios extramuros o lo que conocemos por arrabales, porque mucho antes de que Triana fuera barrio fue un arrabal. Además, bueno, para quien no lo conozca, ¿qué es un arrabal o qué era un arrabal? Claro, pues estamos hablando de un barrio que no está, digamos, dentro de la muralla,
o sea, no está como, o sea, está extramuros, entonces por eso mismo pues va a estar condicionado a ciertas, bueno, pues profesiones. Por ejemplo, después vamos a ver que tenemos aquí pues, las principales fraguas, industria de cerámica, o sea, zonas como apartadas, porque ya está, digo, fuera de lo que es el cinturón murario de la ciudad, y por eso mismo va a estar visto de una forma un poco más peyorativa. No es lo mismo pues en un casco histórico que está cuidado en cuanto a higiene, relaciones laborales, sistemas, infraestructura, a barrios a lo mejor periféricos que están más, menos protegidos o bueno, un poco más desprotegidos, ¿no?, de lo que es la organización. Entonces este arrabal de Triana pues va a ser muy dado para, por supuesto, labores de marinería y de pesca, por supuesto para la alfarería y la cerámica, pero también va a ser, bueno, pues en la contra, ese aspecto un poco mal visto socialmente de forma peyorativa, porque va a ser lugar de recreo y de esparcimiento de zonas, bueno, pues de vida alegre. Bueno, entonces Lola, cuéntanos, ¿cómo pasa el barrio de Triana de ser un arrabal y un barrio mal visto en Sevilla a convertirse en uno de los barrios más icónicos, ¿no?, y más deseados? Eso de icónico y deseado realmente es muy reciente, porque pasar de arrabal a barrio es algo muy paulatino en el tiempo, muy lento, y que supone cierto esfuerzo, tanto a nivel, por supuesto, de logística, de construcción, de abrir las murallas y que al final, bueno, pues queden en desuso, hasta que ya después socialmente y culturalmente lo adaptemos y nos dé igual decir, pues vivo en el centro, que vivo en Bami o que vivo en Nervión. Pero es verdad que va a ir costando poquito a poco, ya te digo, socialmente sobre todo, más que realmente en logística. Entonces, ¿en qué fecha aproximadamente se vuelve este barrio en un icono para Sevilla? Yo te diría que siglo XX. El siglo XX, o sea, es muy reciente. Muy reciente, y además no primeros años, primeras décadas del siglo, sino ya más bien el último tercio. Aquí encontramos algunos de los edificios también más emblemáticos y con mejores vistas de la ciudad. Tenemos aquí el edificio de María Trifulca, sí. Que cuéntanos qué era inicialmente. Claro, nos da la bienvenida a un edificio del que te puedo hablar tanto de la historia del nombre, como te decía, como de la historia del propio edificio, de lo que es el ladrillo. Date cuenta que María Trifulca viene a rendir homenaje a lo que es este establecimiento, este restaurante, a una mujer que de verdad existió, porque no sé si lo sabes, pero mucho antes de que los sevillanos conquistáramos nuestras playas de Matalascañas y de Chipiona, Sevilla tuvo su propia playa. Y aquí, bueno, pues lo que tendríamos ahora justo debajo del puente de Triana y los primeros tramos, el primer tramo de la calle Betty, pues era un lugar de recreo, de esparcimiento, a la que venían los bañistas, bueno, pues en esta ola de calor tan sofocantes que venimos sufriendo, pero que no son nada nuevas, que venimos viviéndola muchos años y décadas atrás. Venían aquí, se bañaban, entonces bueno, pues se va creando una propia red de puestos ambulantes, tanto como lo conocemos en la feria. Es verdad que en este, como se decía, María Trifulca existió de verdad porque María era una de estas mujeres que tenían uno de estos puestos, unos puestos ambulantes, pero es verdad que era muy dada por su carácter, por su personalidad, a mantener siempre rencillas y trifulcas. Así que cuando el antiguo faro de Triana se convierte, vuelve a reciclarse, por así decirlo, y tiene esta nueva vida útil en restaurante, para rendirle homenaje le ponen el nombre de María, que era conocida como la Trifulca, así que de ahí María Trifulca. ¡Qué maravilla! Y justo enfrente tenemos otro de los edificios más característicos, que es esa capillita del Carmen, también con unas vistas extraordinarias. Totalmente. Yo, si te digo el nombre de Gonzalo Bilbao, de Gustavo Bacarizo, seguro que lo vas asociando. Si te digo el nombre de Aníbal González, seguro que lo primero que te aparece en la mente es la Plaza España y todo el marabunda de edificios que se construyeron para la exposición del 29. Pero seguro que no piensas en Aníbal González en la capital del Carmen. Pues fue una obra de su producción excelente, que llega muy al principio de los años 30, 1929-1930, y que es un joyerito que nos da la bienvenida al barrio. Pues ahora vamos a ir a conocerla, pero antes me gustaría que me explicases también brevemente, porque encontramos auténticas joyas en la parte superior de este puente, pero también justo abajo. Encontramos todavía algunos elementos que son esenciales. Totalmente, es verdad que irlo buscando un poco con lupa, porque la gente pasa y no se da cuenta, pero sí se da cuenta que hay un bar justo en la Plaza del Altozano que se llama como este radar que te vengo a contar, que se llama la Boca del León. Esta Boca del León, que desde aquí quizás te cueste un poco verla, es como una especie de gárgola que no sabemos tampoco muy bien, no lo tenemos documentado, si perteneció a la antigua Casa Tagua, que después fue el faro de Triana, o si posiblemente perteneciera a las dependencias del Castillo de San Jorge, que fue una de las sedes de la Inquisición en Sevilla. Pero esa especie de gárgola, una especie como de monstruo, animal, que no hay manera de identificarlo, era el radar, el aviso, por así decirlo, como la alarma, que avisaba a los trianeros de que cuando el agua del río llegaba ahí, tenían que coger maletas y pirarse porque se inundaban. Oh, qué interesante. Bueno, pues ahora sí que sí, Lola, no te muevas de aquí, que vamos a seguir paseando por tu barrio, por este maravilloso barrio, pero voy a conocer un poquito más sobre esa maravillosa obra de Aníbal González. Así que ahora nos vemos. Venga, aquí te espero. Muy buena, Jesús. ¿Qué tal?
Ay. Pues bueno, paseando por Triana con Lola, que estábamos, nos ha dicho que no hay mejor persona que tú para hablarnos de la capital del Carmen. Bueno, Lola es muy buena Cicerones, yo voy a intentar llegar a la altura de Lola. Seguro que sí. Bueno, cuéntanos un poquito más, estamos paseando por esta maravilla de barrio, por Triana, y bueno, nos estaba explicando un poco más la historia del puente, de María Trifulca, del entorno del río, y ahora vamos a hablar sobre esta maravilla, la capital del Carmen, que bueno, cuéntanos un poco cuál es el origen y cómo ha llegado hasta el día de hoy. Bueno, la capital del Carmen es un icono que es, digamos, la que da la bienvenida y la despedida al barrio de Triana. Los que somos trianeros tenemos la costumbre de siempre de santiguarnos, tanto de salida como de llegada, ¿no?, al barrio de Triana, precisamente aquí. Tradición heredada de nuestros padres y abuelos. Y esta capilla nos habla de un pasado básicamente marinero orillero. Nos habla de la tradición y esa vocación marinera que tuvo Triana desde tiempos, bueno, desde la Baja Edad Media, y que se hizo universal entre siglo XVI, cuando justamente aquí enfrente lo empezamos, el barrio del Arenal, se partían las flotas de islas, por lo que Triana se convirtió realmente en el barrio marinero por excelencia de Sevilla. Eso nos habla de una vocación que está vinculada a la marinera, que es el Carmen. Y bueno, ya en el siglo XVII, Sevilla y Triana siguen manteniendo ese monopolio con el comercio americano, y ya en el siglo XVIII desaparecería el monopolio porque se trasladó a Cádiz. Estamos justamente donde se ubicó el antiguo puente de Barcas, donde precisamente aquí, cuando esto no era un altozano, porque el altozano no existía hasta que no se construye a mediados del siglo XIX el puente actual, cuando aquí había un puente que conectaba lo que era la ciudad de Sevilla, la ciudad intramuros, con el arrabal de Triana, que era un puente de barcas sobre precisamente una pasarela sobre esas barcas que permitían el paso de tránsito de pasajeros, bueno, de comerciantes, de personas, de animales, de caballos, de mercancías, etc. Y justamente al lado de ese puente, aquí donde estamos, había una tabla que es la misma adentro, con la Virgen del Carmen, lo que nos recuerda lo que te he contado antes, que es la vocación marinera y heroísmo marinera que ha tenido Triana a lo largo de los siglos. ¿Qué ocurre? Cuando ya se inaugura el nuevo puente, en 1852, en la época de Isabel II, y el nombre del puente de Isabel II, la capilla se coloca, o sea, la tabla se coloca justamente en una capilla que pueden ver fotos los espectadores, una capilla que se ubicaba un poquito más hacia abajo. ¿Qué ocurre? Que llegamos ya al siglo XX, llegamos al regionalismo, llegamos a las obras de bueno, todo lo que fue la exposición ibérica del 19, que transformó Sevilla en Triana. ¿Qué ocurre? Justamente el Altizano, por aquí pasaba el tranvía, que después giraba a la derecha hacia la calle San Jorge. Y lo que ocurrió, lo pueden ver en ambas esquinas, tanto en la esquina, digamos, del mercado, como en la esquina de San Jacinto, San Jorge, como la casa está achaflanada. ¿Para qué? Para que el tranvía pudiese girar. Hay una capilla que se inaugura en el 27 y ya la hermandad se ratifica canónicamente, que se remozó lo que es la pintura, pero la pintura es anterior. Bueno, ya nos cuentan que estaba en el puente de Barcas y se ratifica canónicamente en 1928, ya con la inauguración de la hermandad en la nueva capilla del Carmen, que es justamente el año previo a la inauguración de la exposición iberoamericana del 29, y es una capilla de Aníbal González. ¿Qué nos puedes contar de los elementos arquitectónicos? Vemos pues al final ese ladrillo tan característico de la capital del Carmen y que también pues choca mucho, ¿no?, con la arquitectura de ese puente de Triana creado en esos puentes de hierro maricín, ¿no? Vemos aquí un choque también. Pues ¿qué nos puedes contar sobre él? Bueno, son dos estilos diferentes y dos ecos diferentes. El puente es de estilo parisino del 19, pero la capilla, que Paco Puñelti, es de Huetarre, por el regionalismo, lo que llamamos el regionalismo, que es un estilo arquitectónico puramente sevillano, que se dio aquí en Sevilla y que básicamente por reunir o con las características formales ese estilo regionalista, aquí en el ejemplo obviamente más la mayor expresión del regionalismo en el mundo, porque un estilo puramente de aquí es la Plaza de España. Y ese estilo regionalista, básicamente las características son en la utilización de materiales tradicionales de la ciudad, como tú bien has comentado, el ladrillo visto, que siempre utilizamos el ladrillo sevillano, el de Carlos Masta, también el hierro de forja, y también, por supuesto, elementos historicistas, como por ejemplo, pueden fijarse en una imitación e inspiración en los paños de Sepka, que nos puede recordar, por ejemplo, a la Giralda. Básicamente, por ejemplo, de muchísimos edificios regionalistas. Y básicamente el regionalismo es un estilo historicista que mezcla como diferentes estilos o diferentes huellas que hay en la ciudad de diferentes épocas. Y en la cúpula, cuando fijan los espectadores, digamos, desde Triana, y empezar el puente hacia el centro, pueden ver la fecha 1927, que es básicamente el año de la construcción, que se ve perfectamente en el cabo de la cúpula, de Aníbal González, de la nueva capilla del Carmen regionalista que tiene esta hermandad, que nos recuerda a la vinculación marinera del barrio de Triana en el pasado.
Costa Jesús, para resumir, ¿qué simboliza la capilla de la Capilla del Carmen actualmente para el barrio de Triana? Entre los muchos otros monumentos, como el Castillo de San Jorge, el Puente de Triana o muchas otras parroquias que encontramos aquí en esa maravilla. El pasado y las huellas marineras de un barrio que fue marinero, la historia de la comprobación de lo que es del mundo, porque era a ti partido la primera vuelta al mundo, a ti llegó la primera vuelta al mundo, ahí esas cuestiones de grandes navegantes como lo he tenido de la Cira. Entonces a mí, personalmente, lo que me evoca la Capilla del Carmen de ese pasado marinero y también, por supuesto, la devoción, nos habla también de una advocación, la Virgen del Carmen, que tuvo un arraigo enorme en Sevilla desde la Baja Edad Media y que tiene aquí en Triana no solamente esta hermandad, sino la hermandad de la parroquia de Santa Ana, que también tenemos otra víspera de la Carmen, que también procesiona en verano y que también forma parte de, bueno, nos recuerda esa devoción o esa advocación del Carmelo vinculada con el barrio de Triana por ese pasado marinero. Pues muchísimas gracias, Jesús, por acercarnos un poco más a esta maravilla de monumento que tenemos aquí en el barrio de Triana. Y bueno, vamos a seguir paseando por este barrio, su barrio, te voy a decir también, para conocerlo más a fondo. Muchas gracias. Gracias a ti. Ay, muchas gracias, Jesús. Ya estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Te ha encantado, no? Increíble, increíble esa obra de Aníbal González que tenemos aquí tan cerquita del Puente de Triana. Totalmente. Y ahora pues ya nos venimos hasta una de las plazas principales de Triana. Y yo la siento que es como la casilla de salida del barrio. Además, siempre que paso, por supuesto me salgo a la Capilla del Carmen y cuando llego al Altozano es como, tranquila, ya estoy en casa, ya he llegado, es la bienvenida totalmente. Bueno, Lola, pues cuéntanos, ¿cuál es el origen del nombre? Eso para empezar. Vale, pues mira, Altozano tenemos que tener en cuenta, siempre que lo leamos, lo escuchemos, lo escribamos, tenemos que tener el latín en el cerebro ahí en el disco duro y la palabra anteostium, que quiere decir lo que está delante de la puerta, porque es como una especie de antesala o de antepuerta al río. Así que Altozano viene directamente desde ahí. Y fíjate que ya la palabra, si la dividimos en dos, el prefijo, por así decirlo, que sería alto, ya nos está diciendo de esta elevación de terreno que fue postiza, pero totalmente necesaria para conectar lo que es el río con lo que sería el arrabal y después barrio de Triana. O sea, conectar lo que es la geología, la geografía, con lo que es la civilización. ¿Qué encontrábamos aquí originalmente? Porque a día de hoy es una plaza de tránsito y bueno, hay algunas esculturas monumentales de las que ahora hablaremos, pero ¿qué encontrábamos inicialmente? Pues piensa que la plaza se ha ido modificando muchísimo y que es a partir de Carlos III y 1787 que la plaza va a tener un boom de modificaciones y reformas hasta lo que lleguemos a día de hoy. Por ejemplo, la Capilla del Carmen, que era con la que empezamos, piensa que hasta el siglo XX no aparece. Lo que es el edificio de María Trifulca, bueno, pues fue el antiguo faro de Triana, de esa estación que conectaba Sevilla con Sanlúcar de Barrameda y además hacía las veces tanto de oficinas, taquilla y embarcadero. Así que piensa que también es uno de los quizás los cimientos, que también fue casa de Tagua, que las escaleras llevan su nombre en su honor. Piensa que justo en lo que sería el centro de la plaza tendríamos una especie de puesto ambulante que era desmontable, se ponía y se quitaba todos los días, igual que en nuestro mercadillo de la calle Feria, y por necesidad, pues fue igual que en nuestro archivo de India, surgió la necesidad de establecer, de centralizar ese comercio, esa venta ambulante, y por eso se va a construir en el siglo XIX ya nuestro mercado de Triana. Bueno, entonces encontramos puestos ambulantes, a día de hoy no los hay, pero sí es muy importante para el barrio de Triana y para la vida de los sevillanos que habitan por aquí en Desde luego este que barrio. sí, el mercado también es un punto de encuentro. Eso es, cuéntanos qué simboliza esta plaza para los sevillanos a día de hoy. Para mí es la gloria, o sea, cuando llegas por la mañana y te encuentras el fresquito del mercado, eso ahí se puede resumir y se puede oler cómo huele el barrio. Se piensa que se construye sobre la antigua base del castillo de San Jorge. Sabes que Sevilla fue la elegida, por así decirlo, cuando España reactiva y promueve lo que es el Santo Oficio, la Santa Inquisición, establece la primera sede en Sevilla y esta, el Castillo de San Jorge, va a ser una de esas claves, una de esas sedes que tiene la Inquisición. Así que no todos los mercados cuentan con una Inquisición, por así decirlo, en sus orígenes, tanto de historia como de cimiento, y no en todos los mercados se puede comer, se puede beber, se puede bailar y se puede ir al teatro, porque el mercado también cuenta con su propio teatro. Uno de los más pequeños de Europa, tenemos que decir, Casarla Teatro, que es una auténtica maravilla también. Lola, ¿qué esculturas monumentales encontramos en esta plaza? Justo aquí a nuestra espalda, por ejemplo, tenemos la de un torero clave, un icono. Que además lo conocemos bien de feria. Eso es, cuéntanos. Pues tenemos aquí la escultura del Pasmo de Triana, Juan Belmonte, que tuvo una historia trágica, mítica, por supuesto dentro y fuera del toreo, y que terminó, bueno, pues de una forma agridulce porque él mismo se suicidió.
pero se conocía como el Palmo de Triana porque realmente, recordabas que te venía hablando un poco por encima de la calle Feria, él iba y venía todos los días a la calle Feria porque allí tenía su puesto ambulante de quincalla, donde su familia, bueno, pues lleva toda la vida regentando su propio puesto. Lo que pasa es que, bueno, muy pequeño se queda huérfano, empieza a tener pues cierta curiosidad, se le despierta interés por lo que es la tauromaquia y de forma totalmente clandestina empieza a torear por la noche a las afueras de la ciudad con sus amigos, hasta que ya, bueno, de forma totalmente autodidacta, pues se inicia en el toreo y se hace figura. Además de esta escultura tenemos otras simbólicas, una que está justamente en el centro de la plaza, Exacto. ya bajando para San Jacinto, que ahora iremos por allí para recorrerlo. ¿Cuál es esa escultura y qué Pues una origen tiene? escultura que es una especie de alegoría, ¿vale?, de forma que nos acerca a una flamenca, a una mujer, que nos trae los tres toques, por así decirlo, o los tres palos, los tres gremios, ¿no?, del flamenco, que son el toque, el cante y el baile. Y además, bueno, tienes que saber que Triana, tenemos como una especie de triángulo de las Bermudas, entre Huelva, Cádiz y Sevilla, que es la cuna del flamenco, así que tenemos en Triana pues un poquito de ese ADN primitivo del flamenco. Sabéis que aquí también nació, bueno, pues el martinete con las fraguas del trabajo de forja, la solea de Triana, que es tan mítica y tan característica. Además, la Plaza del Altozano es el punto de unión entre el puente de Triana, del que venimos, la calle San Jacinto, que ahora vamos para allá, y la calle Betty, que también iremos para Exacto, allá. es un enlace. Eso es, un enlace. Bueno, pues vamos a ir bajando, si te parece bien, y vamos a adentrarnos en la calle San Jacinto, que al final pues es la vena principal, Sí, ¿no? sí, sí, es la arteria, nuestra avenida. Eso es. Pues vamos para allá, ¿te Venga. parece? Vamos para allá. Zapi, presente y futuro de PTV Telecom. Nuestro STV, un dispositivo único que convierte cualquier televisor en una experiencia inteligente, sencilla y sin límites. Miles de títulos a la carta y contenidos locales que nos hacen diferentes. Ahora todo ese contenido tiene su espacio propio. Más PTV. Una sección exclusiva donde encontrarás lo mejor de PTV, tanto en directo como a la carta. Zapi, más PTV. La diferencia está aquí. Bueno, pues hemos venido de la Plaza del Altozano a una de las principales pues arterias de Triana, a la calle San Jacinto, que bueno, vamos a empezar hablando, Lola, de cuál es el origen de esta calle. Claro, esa calle que es la columna vertebral realmente de todo lo que es la trama urbana, el planteamiento urbanístico del barrio. Es una calle larguísima, de unos 700 metros, pero que no siempre se ha llamado San Jacinto tal y como la conocemos hoy, desde el Altozano hasta San Martín de Porres. Ese nombre le llega en 1868. Hasta entonces antes se llamaba calle de Santo Domingo en el primer tramo y después calle de San Jacinto. Así que ten en cuenta que primero se dividía. Ya como digo, 1868 va a recibir San Jacinto por completo y piensa que entre 1911 y el 36 tenemos una etapa muy convulsa en la política, estamos en la antesala de la Guerra Civil y tanto la calle San Jacinto como por ejemplo nuestra Plaza del Pan pues va a tener modificaciones y va a estar cambiando rutinariamente su nombre hasta que ya se establezca como lo conocemos hoy como calle San Jacinto. ¿Y San Jacinto por qué? Pues precisamente por la parroquia. Hay veces que bueno, pues alguna calle lleva el nombre pues en honor a alguna biografía importante, algún cargo, algún cardenal, en este caso es por la parroquia. Actualmente encontramos muchos negocios, bares y al final es una calle de tránsito. ¿Qué había en sus orígenes? Piensa que toda esta armonía, tanto visual como también bueno, pues de sonidos, ¿no? Es especialmente reciente y además con este sistema peatonal pues también es bastante reciente. No te imagines una Triana con un San Jacinto tan ordenado, tan armónico y tan homogéneo. Piensa que era mucho más heterogéneo, además date cuenta que era un arrabal, con lo cual todo era mucho más desordenado, más bullicioso, aunque sí que es verdad que creo que a lo largo de todas las etapas, nos vayamos a cualquier etapa de la historia, esta calle creo que su ADN, su personalidad es la bulla, el ruido y el comercio. Lola, hemos conocido algunos de los puntos más emblemáticos de este maravilloso barrio, Triana. ¿Cómo es la vida en Triana? Vamos a conocer un poco más a los trianeros y las trianeras y cómo es vivir en este barrio. Pues yo quería decir, para mí es vivir en la gloria. Te diría que es muy especial
el fresquito que te decía por la mañana cuando entras en el mercado, el carisma de la gente, la personalidad, ¿no?, de sus calles, también la luz que recibe. Esta luz no es la que tenemos en el centro, no es la que tenemos en la zona de Santa Catalina, el casco histórico, sino que aquí sí que se abre, tenemos más luz, más entrada, por así decirlo, de luz, y es lo que permite también un poco que el carisma, yo creo, ¿no?, de la personalidad del trianero sea un poco más abierta, porque ya, bueno, desde tiempos inmemoriales se conocía esta zona como zona de lugar de recreo y de esparcimiento. Eso es lo que hace que estemos siempre con tantísimas ganas de juerga y un ambiente tan festivo. Además, sin querer separar, el trianero y la trianera se diferencia del resto de los sevillanos. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? ¿Qué crees que tienen ellos? Yo que creo no que es por tiene eso el de que el resto? barrio tira y que aunque sean pocos metros, que te decía que son casi 150 los de cruzar el puente, es verdad que quieras o no nos diferencia, ¿no?, nos divide, nos separa. Y una cosa es Triana, otra es Sevilla. Quizás no hay un sentimiento tan de pertenencia o tan de identidad en otros barrios, por ejemplo, Bami, El Porvenir, Nervión, que te identificas como sevillano y después vas especificando en tu barrio, y aquí es justo al revés, primero eres trianero, después sevillano y ya después todo lo demás. Y después lo que venga. Además es un barrio, Lola, que no ha perdido la esencia, porque al final muchos sevillanos y sevillanas siguen viviendo aquí y bueno, hacen su día a día comprando en el mercado, como bien dice, o paseando por sus calles, aunque vemos turistas, por supuesto. Sí, es verdad que estamos luchando un poco y hay muchos comercios que tratan de sobrevivir, pues a esa, bueno, pues esa burbuja también inmobiliaria y por supuesto también turística, que va afectando sobre todo lo que es el primer tramo de San Jacinto, y a partir de ese segundo tramo, que desde antes divide lo que es Cava de los Civiles y Cava de los Gitanos, ahí ya empezamos a ver como la Triana profunda, que de verdad se levanta y se acuesta en el barrio y trabaja en él, ¿no? Pero es verdad que el primer tramo es un poquito más orientado al turismo y que está un poco más permeable, ¿no?, a esa actividad. Lola, ¿alguna anécdota o algo histórico que haya pasado a lo largo de los años aquí en este barrio, así que nos puedes contar? Bueno, pues sabes que Triana, yo siempre digo que es un almacén, un contenedor de historia y de historias en paralelo, pero bueno, también es una de las grandes cunas de devociones que aquí se custodian. No te voy a contar ninguna de una hermandad en específico, que después no queremos lío, pero sí que te voy a contar mucho antes de que naciera la estrella, que naciera la esperanza. Tenemos dos hermanas, Santa Justa y Rufina, que vivieron aquí, en el arrabal de Triana. Ellas son hermanas que vienen de padres que son cristianos clandestinos y viven al final del siglo III, en una época de dominación romana, que lo que frecuenta es el politeísmo, es decir, creen en varios dioses. Bueno, pues ellas sí que están profesando esa fe cristiana de forma clandestina como sus padres, y uno de los días, pues en este puesto ambulante que ellas tienen, en el que venden sus vasijas y sus cacharritos de barro, llega la procesión, por así decirlo, un cortejo de la diosa Salombó. Entonces, lo que es el cortejo les pide a las hermanas una limosna. Sabes que tanto para los romanos como para los musulmanes, la limosna era un deber, prácticamente un derecho canónico. Le piden la limosna, las hermanas se niegan, así que le desmantelan el puesto. ¿Qué van a hacer Santa Justa y Rufina? Pues ni corta ni perezosa, empujan las parihuelas para que la diosa caiga al suelo y se rompa por la mitad. Y esto va a hacer lo que desencadene su martirio. No sé si lo conoces. No, cuéntame. Bien, pues lo primero, se coge a Santa Justa y Rufina. Santa Justa va a ser la primera en fallecer, pero primeramente, antes que nada, cogen a las dos y las encarcelan. Se cree que estarían ubicadas esa cárcel donde hoy tenemos el Colegio Salesiano de la Trinidad. Entonces se encarcelan ahí esperando, o sea, ellos esperaban que Santa Justa y Rufina, bueno, pues atemorizadas y totalmente angustiadas y desesperadas, dijeran, oye, hasta aquí hacemos lo que vosotros queráis, pero no se chantaron. Así que, como no había manera de quitársela encima, la sacan de la cárcel, que te decía está en el Colegio de los Salesianos de la Trinidad, y hacen que vayan peregrinando descalzas y pasando todo tipo de humillaciones y de vejaciones hasta Sierra Morena. Santa Justa sí que falleció en el camino y de hecho, bueno, pues la arrojan a un pozo, que su cuerpo pudo ser recuperado, pero Santa Rufina sobrevivió. ¿Qué vamos a hacer con Santa Rufina si no hay manera de quitársela de encima? Pues a ver, sorpréndeme. Pues la echan a los leones. Madre. ¿Y qué crees tú que harían los leones cuando se encontraron a Santa Rufina? Yo creo que devorarla, ¿no? Devorarla. Pero si te vas a la catedral o ves algún lienzo, alguna litografía, algún grabado de Santa Justa y Rufina, la vas a ver siempre abrazando a la giralda con sus cacharritos de barro, y a veces puedes encontrar como dos perros que están lamiéndole las vestiduras. Esos perros hacen referencia a los leones a los que devoraron, a los que echaron a Santa Rufina. Echan a los leones en ese anfiteatro a Santa Rufina, pero los leones, nos cuenta la tradición oral, que cuando ven a Santa Rufina se vuelven como unos perros mansos, y en vez de devorarla y despellejarla viva, lo que hacen es lamerle la vestidura. Madre mía, bueno, entonces la anécdota es chica, ¿eh? Ahí queda. No me esperaba algo tan impactante, Ahí madre mía. Sí. Bueno, y multitud de anécdotas más, por supuesto, y bueno, historias que hay para no dormir, por Totalmente. supuesto. Además, aquí en este barrio encontramos casas características andaluzas y con unos patios, unos corralones espectaculares. Cuéntanos más sobre Ahí ellas. están los corrales de vecinos, que ya, bueno, pues se han perdido muchísimos por desgracia, pero todavía hay esa especie, ¿no?, de identidad, de ganas por intentar resurgirlo y también reformar muchos de ellos que a día de hoy siguen en pie, en la calle Pureza, en la calle Castilla, la calle San Jorge, calle Callao,
y que nos hace muy bien para los historiadores y sobre todo para la gente de Triana y de Sevilla que quiera conocer un poco más nuestra historia y nuestros antepasados, conocer estos corralones o estos corrales de vecinos, porque ahí se vive y se siente de verdad lo que es la vida en comunidad del barrio, el que tu vecino sea realmente tu vecino, tengas una fraternidad con él, una vida en comunidad, donde no es nada mío ni tuyo, sino que todo se comparte. Entonces, encontramos todavía ¿cuántos corrales de vecinos aproximadamente? Pues no te puedo decir un número, pero es verdad que en calle Pureza, que yo caigo ahora mismo, hay uno. En calle Castilla, San Jorge, Alfarería podemos contar unos 5 o 6, así que sí que hay todavía algunos que se mantienen, Pajes del Corro también. Intactos desde sus orígenes. O Sí, sea, bueno, con lo ciertas que es reformas, ciertas modelaciones, pero sí. Prácticamente intactos, Sí. eso es. Además, en esta calle pues vamos a encontrar la sede de una de las hermandades también con más devotos, ¿no? Y devotas de Sevilla, esa hermandad de la Estrella. ¿Nos vas comentando un poquito cómo surge esa hermandad? Realmente, bueno, yo creo que todos lo conocen como la Hermandad de la Valiente, pero mucho antes de que la Estrella fuera valiente, y esto no lo voy a decir muy en alto, fue valiente la O, porque en 1830 fue la única hermandad que se atrevió a cruzar el puente de Barca, con muchísimo fervor, con muchísima fe, pero sobre todo con mucha valentía, porque cruzar aquello tuvo que ser desde luego una penitencia de la Horda. Pero es en 1932, creo recordar, cuando la Hermandad de la Estrella cruza ese puente de Triana, ya con una penitencia pues mucho más llevadera, porque es un puente ya forjado como el puente de Isabel II, pero bueno, sí, se conoce por la Valiente, por esa penitencia, esos tramos tan convulsos en la historia, un momento político muy muy tenso y que no hacía nada agradable la salida ni tampoco ayudaba ni fomentaba que existiera, pero sí que se atrevió y por eso se conoce como la Valiente, porque como te digo, para mí, antes que fuera Valiente la Estrella, lo fue la O. Bueno, y hablando de las características, ¿no? de su casa hermandad, que encontramos aquí también y que encontramos dentro de la iglesia. Bueno, pues una capillita que además ahora está de aniversario porque hace 50 años que recibió la bendición y es una capillita que es un joyero que además con las últimas modificaciones, reformas que ha sufrido lo han dejado espectacularmente bien y conserva ahora mismo no porque se está restaurando al Señor de las Penas y a la María Santísima de la Estrella, que su advocación, su nombre por así decirlo científico riguroso es Estela Maris, que es la estrella de los mares. Por eso es la principal devoción o imagen a la que recurrían los mareantes y los navegantes de Triana. Cuéntanos un poco cuáles son las características del interior de esa capilla, ¿qué reliquias encontramos? Pues encontramos las reliquias del Santo Lignum Crucis y las dos imágenes que si quieres podemos entrar y bichearlas un poco. ¿Podemos echar un vistacito? Venga, pues vamos a hacer una paradita en el camino. Pues ahora sí, estamos dentro de la Capilla de la Estrella, uno de los puntos clave, ¿no? En esta calle de San Jacinto. Totalmente, y cuna de una de las grandes devociones del barrio, que es la Virgen de la Estrella y Nuestro Señor de las Penas. Eso es, bueno, cuéntanos qué reliquias encontramos aquí dentro. Como te decía, tenemos ya la propia capilla, es una reliquia en sí, es una obra además súper bien conservada y siempre cuidada. Ahora no tenemos al Señor de las Penas porque está además en las mejores manos, en manos de Pedro Manzano en trabajo de limpieza y conservación, pero sí que tenemos presidiendo el altar a Nuestra María Santísima de la Estrella, que es una de las grandes devociones, como te digo, desde los orígenes prácticamente del arrabal. Date cuenta que es un barrio muy ligado, por supuesto a la alfarería, por supuesto al cante, pero también al trabajo del mar, a navegantes y marineros. En medio de la tempestad, en medio de un barco de la nada, surge también el poder, la necesidad de ponerte en contacto con Dios, por así decirlo, y sus herramientas, sus mecanismos, sus caminos más cortos y más fáciles y más directos es, por supuesto, la Virgen, que tiene en la Virgen de la Estrella pues una vocación muy querida, muy arraigada, aunque es verdad que nos cuesta y el mal sabor de boca, por así decirlo, que tenemos con ella es que no podemos daros una autoría exacta, científica, rigurosa, porque no tenemos una firma como tal, aunque sí que es verdad que hay diferentes atribuciones a diferentes escultores. Háblanos de las características de la Virgen de la Estrella, porque es preciosa la imagen. Es una divinidad, es una talla realizada en madera de 1,65 m más o menos, que bueno, seguro que te habrá llamado la atención ese gesto de aflicción, de disgusto, de amargura, pero aún así en esa pena, en ese desconsuelo, no pierde la esperanza y es precisamente ella el faro, la estrella, la guía en todos nuestros caminos, tanto de tempestad dentro y fuera del mar. Y seguro que te ha llamado la atención las manos, que son muy mulliditas, muy humanas, quizás las más humanas que procesionen bajo palio, y eso también, bueno, pues genialidad, es habilidad, es destreza por parte de su escultor.
Bueno, el día grande de la Hermandad de la Estrella es ese domingo de Ramos, pero ¿cómo se vive en esta capilla, pues al final, la vida espiritual, ¿no?, el resto del año? Pues es verdad que la vida espiritual de la Hermandad de la Estrella a mí personalmente me fascina, y bueno, es verdad que es una vida muy activa, tanto en su juventud como en su adultez, por así decirlo, y que la capilla siempre tiene trasiego, siempre tiene gente, también en su azotea, en su casa hermandad, se vive con gran intensidad, y eso, bueno, pues hace que la hermandad sea también patrimonio vivo, ¿no? No algo que se reduzca al domingo de Ramos, a la Cuaresma, sino que sea patrimonio vivo y que además, bueno, pues está sujeto a las principales, bueno, pues necesidades y circunstancias, ¿no?, de los hermanos durante todo el año. Bueno, vemos aquí turistas, pero también vemos muchos sevillanos y sevillanas que entran a la capilla pues casi a diario, ¿no? Sí, 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 además como es una zona tan de paso, porque la calle San Jacinto es zona de tránsito de paso para cualquier trianero, no, hay gente que, bueno, que no concibe pasar por aquí y no saludar a la Virgen o al Señor, igual que con San Cristóbal, igual que con la Capilla del Carmen. Entonces ya es de forma casi que automática. Si voy a pasar y está la capilla abierta, pues entro, me saludo, doy las gracias o pido por el día y sigo con mi camino hacia el trabajo, el estudio, lo que sea. Bueno, vamos a terminar ya de recorrer la calle San Jacinto y vamos a llegar a otro punto también de vida espiritual muy importante en este barrio. Otra joya. Eso es, otra joya. Y ahí vamos a conocer pues a Javier, ¿no?, el director espiritual Estupendo. de la Hermandad de la Estrella, como bien comentaba. Así que, bueno, algo más que añadir antes Nada de más. irnos, ¿no? Nos despedimos. Ya, pues, vámonos. Vámonos. Seguimos. Bueno, pues ya finalizando la calle San Jacinto nos encontramos con uno de los lugares más emblemáticos. Totalmente, justo en la mitad, entre lo que sería primer tramo y segundo tramo de San Jacinto, tenemos la parroquia, que bueno, es un punto estratégico, punto clave de la calle, la que es precisamente la que le otorga el nombre a la calle, y además también es un punto como divisorio. Date cuenta que este sería el punto que dividiría la antigua Cava de los Civiles de la antigua Cava de los Gitanos. Así que si nos ponemos justo frente a la parroquia, frente a la fachada, piensa que de San Jacinto hacia lo que es Chapina sería la antigua Cava de los Civiles, y de San Jacinto hacia Plaza de Cuba, Cava de los Gitanos. Bueno, pues yo estoy deseando de conocer la parroquia, me está esperando Es el una párroco, joya, ¿no? Sí, te voy a dejar en la mejor de las compañías. Pues nada, voy para adentro, no te muevas de aquí, que seguimos recorriendo Triana. Perfecto, aquí te espero. Someone must think I'm pretty fly right now. Maybe I'm going crazy. Can't catch a break lately. And I just wonder what you gotta do to get a little baby. You look amazing. I said it, I meant it. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, bienvenida. Gracias, bueno, un placer visitar esta parroquia de Paje del Corro de tu mano, que nos vas a contar un poquito pues el origen, ¿no?, y las características. Pues todo sevillano lleva con orgullo que esta ciudad fue capital del mundo durante mucho tiempo, y aquí venían desde el descubrimiento, desde el encuentro, como se quiera llamar, ¿no?, pues venían de América, pero también iban a América. Entonces eso generó un gran trasiego, ¿no? Y también las órdenes religiosas que tenían pues encomendado la evangelización del Nuevo Mundo, pues necesitaban tener aquí sus conventos donde poder alojar a tantos misioneros como querían ir a las nuevas tierras. No había la facilidad que hay ahora para poder ir, entonces tenían que a lo mejor esperar un tiempo a que las condiciones climatológicas así pudieran ir para allá, y entonces pues eso, necesitaban conventos. Entonces la orden de predicadores, los dominicos, pues teníamos aquí unos cuantos conventos, el grande de la Magdalena, que era San Pablo, y otros cuantos. Y otros frailes fundaron en San Jerónimo, pero estaba sometido a inundaciones, con lo cual buscaron otra ubicación y encontraron en Triana una ermita en malas condiciones de la Virgen de la Candelaria, y empezaron a hablar de si podían adquirir esos terrenos. Y la ermita, que tenían una hermandad de la Candelaria, pues les puso la condición de que la Virgen de la Candelaria tenía que presidir el altar mayor del nuevo templo. Entonces, cuando los frailes vinieron desde San Jerónimo aquí,
le pusieron el nombre de San Jacinto, que fue un colaborador muy estrecho de Santo Domingo de Guzmán, el fundador de los dominicos, y el convento, actualmente colegio, se llamó de la Virgen de la Candelaria. Por eso, tanto ahí como en el frontal tenemos la imagen de la Virgen de la Candelaria. A ver, esos son los orígenes, ¿no?, de cómo surge esta parroquia del siglo XVII-XVIII, que cuéntanos cómo es el estado de conservación actualmente. Bueno, pues mira, si os dais un paseíto, pues veis que la humedad hace estragos. Tuvo una restauración y con pintura y bueno, con un estudio en el año 92 con motivo de la Expo, o a raíz de la Expo. Pero claro, es un templo. Si Santa Ana es la catedral, nosotros somos la basílica. Y la basílica pues que ha sufrido muchos avatares a lo largo del tiempo. Aquí estuvieron los franceses, se metían los caballos y tal, y entonces por eso es un templo que está tan vacío para la mentalidad sevillana del barroco, ¿no? Y pues porque ha sufrido el deterioro del tiempo. Y luego, pues como digo, la humedad y otras vicisitudes pues hacen que esté pidiendo a gritos otra mano de pintura, una especie de restauración. Aunque la conservación no sea la mejor, ¿no?, la mejor posible, tenemos un auténtico retablo que es una reliquia. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Bueno, este retablo, como la mayoría sabe también, no pertenece a esta iglesia. Aquí nunca hubo retablo porque tampoco estuvieron los frailes tanto tiempo, pues ya te digo, las desamortizaciones y demás. Entonces, este retablo, como veis, no llena todo el espacio. Incluso lo corona un escudo de la Orden Nuestra que no pertenece. Este retablo se trajo del convento de los Mínimos que había, pues donde están ahora los maristas, creo, por esa zona de allí, y se trajo y ha encajado muy bien, aunque ciertamente el que sepa un poquito y vea con ojos un poquito de enterado, pues se da cuenta de que no es propio de aquí. Y luego, pues las distintas imágenes también han sufrido con el tiempo muchos cambios. Está la Virgen de la Candelaria recién restaurada, hace 3 o 4 años que la restauramos. Encima está una imagen un poco que no es de la mejor clase de arte, ¿no?, de San Jacinto de Polonia, un santo muy popular en Cracovia, y luego a lo largo del tiempo pues no sabemos qué pinta un San Rafael, pero cuando lo restauraron pues nos dijeron que era una buena talla, y luego a la derecha está un San Vicente Ferrer, dominico, y arriba está el fundador de los Mínimos, San Francisco de Paula, con 2 diáconos de su orden. Fantástico, bueno, un retablo bastante completo. Sí. Esta es la planta baja, pero hay una planta superior que tampoco tiene desperdicio. ¿Te parece bien si vamos a conocerla? Sí, claro. Pues vamos a conocerla. Vamos. Bueno, Javier, hemos venido hasta la planta superior, hasta el coro alto, y desde aquí tenemos unas vistas espectaculares de la parroquia. Bueno, ese era el coro donde habría unos sitiales para los frailes que saldrían del convento, que es el claustro que pertenece ahora al colegio, y tendrían aquí sus oraciones. Es verdad que este convento estuvo muy poco tiempo habitado, ya he dicho antes, por las distintas vicisitudes, ¿no? Cuando los frailes se marchan de aquí, porque les echan y vuelven a principios del 20, tienen que construirse un convento que es muy incómodo, porque está entre la parte trasera del altar mayor y la calle Ruiseñor. Entonces es un sitio muy estrecho, todos son escaleras, pero allí han estado viviendo los frailes desde principios del 20 hasta hace poco, que ya hemos cerrado el convento. En la parte de abajo, en la planta baja donde nos encontrábamos, hay un rincón también muy especial que no hemos mencionado, que es la Capillita del Rosario. ¿Qué nos puedes contar sobre ella? La Capilla del Rosario es la joya de la corona, ¿no? Se restauró durante la pandemia con el equipo de Carlos Peñuela,
Y bueno, la Virgen del Rosario es nuestra Virgen de los dominicos. Viva Santo Domingo, viva María, viva el Rosario, viva Santo Domingo, que lo ha fundado. Entonces le tenemos mucho cariño, además que es la capilla sacramental, es donde está el Santísimo Sacramento y donde celebramos las Eucaristías cuando viene menos gente. De lunes a viernes las solemos celebrar allí, tanto por la mañana como por la tarde. Así que si queréis os invito a que veáis esta joya que está recién restaurada. Para todos aquellos sevillanos y sevillanas que no la conozcan, pues Claro. tienen que venir a esa capillita del Rosario. Eso, sí. Y ya para finalizar, Javier, ¿cómo es la vida aquí en la parroquia y qué significa esta parroquia para el barrio de Triana? Bueno, a mí todo el mundo me dice que yo he abierto esta parroquia, que antes estaba... Bueno, yo creo que es que ha habido también un cambio por mi parte de prioridades. Yo entiendo que un espacio tan grande que da lugar a muchos encuentros, pues yo me encanta fomentar todo lo que sean coros. De hecho, pues estrenarán la misa... La misa criolla, el gran orfeón que han creado, la misa, otra misa que es jazz, luego vienen muchas bandas, luego vienen... Bueno, pues es un espacio abierto y luego también las hermandades, sus cultos y bueno, aquí tenemos en la parroquia la suerte de contar con la Estrella, de la cual soy el director espiritual, y también el Rocío de Triana pertenece a esta parroquia, así que los acogemos con los brazos abiertos porque no dejan de ser también una riqueza para la parroquia. Y luego pues muchas actividades que se hace, el Liceo de Triana, que es una hermandad laica, ¿no? Y sin embargo celebra aquí sus encuentros, sus pregones, en fin, abierta porque para eso tenemos tanto espacio. Fantástico, Javier, muchísimas gracias por habernos abierto la puerta de tu casa y de esta maravillosa parroquia que significa tanto para el barrio de Triana. Un placer. Un placer. Un placer. Ay, y nos vemos para la próxima pronto. Eso es. Gracias. A vosotras. Hasta luego. Qué maravilla de parroquia, increíble. Hemos subido hasta el coro alto y espectacular. Te avisé que era una joya. Una maravilla. Bueno, hemos recorrido San Jacinto, algunos de los lugares más emblemáticos. Nos falta otra calle que es de las principales. Desde luego la calle Betis, como no podía ser de otra forma. Pues vamos para allá. Venga. Vamos para allá. Y además increíble las vistas del río desde allí, ¿eh? Sí, sí, sí. Something in here ain't quite right. I see shadows late at night. I hear echoes. Bueno, Lola, ahora sí que sí, vamos llegando a nuestro punto final del recorrido de hoy, a la calle Betis, que bueno, cuéntanos un poco cuál es el origen de ese nombre. Bueno, pues sabes que me encanta lo que es la etimología, ¿no? El conocer la base, ¿no? El origen de la palabra, porque creo que bueno, nos ayuda mucho para entender el significado. Piensa que la calle Betis se llama precisamente así por el río, porque aunque nosotros hoy lo llamamos Guadalquivir, mucho antes de llamarse Guadalquivir y Guadalcabir, como lo llamaban Río Grande los árabes, pues se llamaba Río Betis, en época de dominación romana, así que la calle no se entiende sin el río y el río no se entiende sin la calle. Qué maravilla, además son las mejores vistas del río Guadalquivir desde aquí, de esta calle, que bueno, se ha convertido en un punto, pues además de tránsito para miles de visitantes, y no solo para visitantes, sino también para sevillanos, que aquí pues bueno, celebramos nuestra tradicional Vela de Santana, que cuéntanos un poquito que ya está al más sobre caer, ella. ya está al caer, sí, sí. Bueno, pues la Vela de Santana quizás sea la fiesta popular más antigua de la que tenemos testimonio y de la que tenemos conocimiento que existe en Sevilla, y se hace pues en honor a Santana. Qué maravilla. ¿Y cómo surge la Vela de Santana? ¿Cuál es el inicio? Bueno, pues para eso tenemos que hablar de Alfonso X el Sabio. Sabéis que es el hijo de Fernando III el Santo, y bueno, pues él padece una enfermedad ocular y bueno, pues presta todo su culto, su honor a Santana, y le pide bueno, pues que interceda, que le ayude en su enfermedad ocular. No es verdad que, o sea, no es cierto que al final, bueno, pues eso desaparezca, pero sí es verdad que mejora considerablemente, y en su honor le va a construir, a modo de regalo, de tributo, una parroquia que lo que conocemos por Catedral de Triana, nuestra Real Parroquia de Santana, en su honor, para agradecerle este hecho.
Y ya por ahí surge también la vela Exacto. como tal, ¿no? Claro, Se como una, hace esa da de cuenta que previa. la festividad, bueno, pues los días antes, pues como de velada de preparación de esos preparativos antes de la fiesta. Pues nada, como bien dice, ya queda muy poquito para disfrutar también de esa fiesta grande en Sí, el Dios barrio de quiere. Triana. Bueno, Lola, pues ha sido un placer recorrer placer es mío. este barrio, tu barrio, Sí, sí. de tu mano. Hemos aprendido muchísimo hoy, hemos conocido más sobre pues uno de los barrios más importantes de nuestra ciudad. Desde Así luego. que, bueno, ha sido un placer. El placer es Muchísimas mío, muchísimas gracias. Muay, gracias. Y bueno, nos vemos pronto, ¿no? Cuando quiera. Eso es. Hasta luego. It's what you do to